está como moderador Jesús Briceño. Yo le pediría a Jesús, a Gabriel y a Santiago que pasen acá para poder tener un diálogo entre ellos y con el público. Santiago ha salido a hablar por teléfono, lo he visto. Ahorita lo traemos. Bien, buenos días. Mientras que esperamos al doctor Santiago, que parece que tiene una entrevista, de repente podemos avanzar un poco en el comentario de las dos presentaciones que han hecho esta mañana, tanto el doctor Santiago Uceda como el doctor Gabriel Prieto. Y efectivamente hemos visto, de acuerdo a las presentaciones que han hecho, dos situaciones bastante particulares, del cual muy brevemente quisiera hacer algunos comentarios básicos, ¿no? La primera es que efectivamente Huacacao Viejo, en su contexto, estamos hablando de un valle, el Valle de Chicama específicamente, un valle que siempre también hemos recalcado en la necesidad de mirar a este Valle de Chicama dentro de su contexto más geográfico, más de lo que es la cuenca de este Valle de Chicama. Y de este punto de vista, el Valle de Chicama pues no solamente es el complejo arqueológico del Brujo para el periodo Moche, sino tenemos, y seguramente que por razones de tiempo, estos últimos años se vienen haciendo trabajos en Mocoyope, por ejemplo, ¿no? Que a pesar que son los trabajos muy preliminares, se están dando datos muy importantes que deben ser, conjuntamente con el complejo arqueológico del Brujo, puestos en la mesa para entender mejor qué está pasando este periodo Moche en el Valle de Chicama. Pero no solamente es, por ejemplo, el Valle, el Cerro Mocoyope, sino más al interior del valle hay todavía otros montículos bastante importantes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la zona de Pampa de Jagüey. Hay varias estructuras de carácter monumental también mochicas, que lo perdemos de vista a veces en las discusiones cuando presentamos, obviamente, trabajo que ha presentado Régulo con Arabel, pues impresiona toda esta hallazgos excepcionales que tenemos en la arqueología. Pero entonces, una primera reflexión que quisiera hacer es, primero, cómo se puede entender así la ocupación mochica o este periodo específicamente de los 400 años que se ha tratado, se ha puesto mucho énfasis esta mañana, mirar eso en el contexto geográfico del Valle de Chicama, primero, y de la misma forma también el caso de la Huaca de la Luna, porque miramos solamente la Huaca de la Luna y no miramos el contexto del Valle de Moche que está pasando también al interior. Entonces, Gabriel, bastante importante su trabajo, que nos está dando estas primeras luces en la parte baja, aun cuando ya donan por los años 70, ya empezó a hacer algunos trabajos, pero sin duda el trabajo, como lo ha señalado también Gabriel, es un trabajo sostenido, ¿no? Que esperamos que esto se desarrolle en el tiempo para poder conocer mejor la naturaleza de la ocupación de estos lugares. Sin duda, estamos viendo situaciones, por un lado, veo bastante diferentes. El doctor Uceda, con su información de la Huaca de la Luna, ha presentado pues evidencia de un sitio ceremonial, religioso, de élite, como podemos indicarlo. Definitivamente, con los datos de Gabriel, otro contexto, otra situación, que vemos particulares también y diferencias muy claras, ¿no? El estilo de cerámica, por ejemplo, que lo ha mostrado ahí, es muy notorio, como un estilo que para los sitios ceremoniales casi no existe. No hemos visto, por ejemplo, cerámica gallinazo que estén, tal vez algunas excepciones, en estos contextos de entierros que se han presentado esta mañana. Sin embargo, en estos sitios, si me atrevo a decir, domésticos o las partes marginales de los valles, es otra figura la que se presenta, ¿no? Y hay otras particularidades que deben seguramente nos deben ayudar a entender qué está pasando durante este periodo de tiempo.
todos estos comportamientos culturales de estos grupos que se están participando o no están participando en todo este movimiento, digamos, social de este periodo. Entonces, yo veo aquí una necesidad, el doctor Santiago Uceda también lo indicó en su presentación, ya en el primer coloquio, en el segundo coloquio, se indicó de esta necesidad de hacer trabajos mucho más intensos, no solamente en estos sitios que siguen dominando la arqueología aquí en el norte, tipo Huaca de la Luna, tipo Cabo Viejo, sino también ampliar nuestro conocimiento hacia un aspecto más amplio en cada uno de estos valles, ¿no? Porque al parecer, tanto el valle de Moche como el valle de Chicama, desde el conocimiento que tenemos, son dos valles que aun cuando están muy cerca, muy vecinos, tienen diferencias muy sustantivas. Por ejemplo, en cuanto a contactos ya posteriores o durante Moche, finales, vemos que en el valle de Chicama el contacto con los grupos Cajamarca es fuerte. Mientras que en el valle de Chicama, en el valle de Moche, perdón, no se ve eso, ¿no? Y hay cambios ahí. En la parte más temprana de Moche, hemos observado, por ejemplo, en el valle de Moche, que los contactos, ¿no?, en un primer momento con estos grupos Salinar, está bien conectado con los grupos Cajamarca en el valle de Moche. Este estilo Laizón, que ya lo identificó muy bien Elías Mujica por los años 70, es muy fuerte aquí en el valle de Moche. Posteriormente hay una relación no solamente fuerte de estos sitios Gallinazo, la parte media del valle sobre todo, sino también bastante interesante esta relación con Recuay, ¿no? Recuay es fuerte en la parte media del valle de Moche. Incluso hay asentamientos bastante claros de grupos serranos en la parte media del valle de Moche. ¿Qué está pasando en el valle de Chicama también? Esta idea, a partir de los materiales de la señora de Cao, esta relación con el valle de Jequitepec, que está obviamente más conectado, aun cuando esta propuesta del Moche sureño con el Moche norteño, esa división de las pampas de Paiján, hasta qué punto fue esa frontera que separó. Entonces, yo creo que en este comentario muy rápido que estoy haciendo, hay la necesidad, sin duda, de seguir trabajando, y por eso creo que hay que reconocer el trabajo que está haciendo Gabriel, en abrir nuevos espacios, aun cuando eso también implica ciertos problemas. Porque hasta qué punto podemos nosotros comparar contextos, como casos de estos sitios importantes, monumentales, tipo Huaca del Sol y la Luna, o tipo Cabo Viejo, con estos asentamientos en la periferia, en la parte marginal de los valles. ¿Tenemos que encontrar siempre todos los elementos, o es que hay un trabajo de mayor esfuerzo todavía para el investigador para identificar estas relaciones que se pueden encontrar en estos grandes centros de poder? Entonces, solamente para indicarles, por ejemplo, estábamos excavando un sitio en la parte media del valle, y ahí encontramos un entierro, una ofrenda asociada a un niño, posiblemente este niño de 600, un mega niño bastante intenso, y que dentro de ese contexto se encontró una ofrenda con varias cositas. Teníamos cinabrio, un cuchillo, un tumi. Lo que me llamó mucho la atención, y ahora lo comparto, por ejemplo, varios pequeños copitos de algodón, ovillos de hilo, piruros, ¿no?, que escuchando a Arabel, pues te dice que hasta qué punto estos temas, por ejemplo, de las materias primas como el algodón, con los impactos que tiene el niño, ¿no?, podrían haber tenido también una connotación bastante importante para este momento y esta ofrenda. Vemos que en el valle de Moche, por ejemplo, en la parte media, sobre todo más al interior, está así, a diferencia de la parte que ha explicado Gabriel, donde en la parte de la costa se ve que en estos 400 años, 500 años, hay gallinazo y finales
Moche. En la parte media del valle de Moche está claro el Moche temprano, que conocemos a partir de los estilos de la cerámica, y en otro espacio nuevamente aparece este Moche medio, y finalmente los sitios Moche tardío, no estamos hablando de Galindo, más al interior del área de Galindo, el sitio Moche tardío. Sí hay espacios, por lo menos estilísticamente hablando de la cerámica que conocemos, que se está una ocupación permanente en el Valle de Moche que aún todavía nos falta reconocer. Yo creo que en este esfuerzo que debemos saludar también esta mañana a la Fundación Vice, que ha organizado este coloquio para poner en debate los nuevos conocimientos, la nueva información que se viene produciendo aquí en esta región, para poder ir construyendo mejor todos los que conocemos este aspecto de la arqueología del norte y más específicamente esta sociedad Moche, del cual es bastante apasionante. De repente, para hacer un poco más la discusión, si hay alguien de la sala que quiera hacer una pregunta, un punto específicamente. Sí, señor. Que podría ser la única, sencillamente así yo sola dándole vueltas al tema, ¿no? Y además la presencia en San José de Moro de las sacerdotisas, porque ahí se habla que hay un cementerio de varias sacerdotisas, pero la diferencia es que ella es el poder absoluto. Entonces, esa sería mi pregunta. Bien, hubiera sido importante, creo que por razones de tiempo, la primera presentación que hubo esta mañana de Arabel y Régulo, no hubo oportunidad para responder esas preguntas que se te ha hecho. En todo caso, no sé si Arabel puedes, por favor, acompañarnos y responder también esta inquietud. O concentramos más esta discusión en las presentaciones que han hecho tanto el doctor Arabel Prieto como Santiago Uceda, y si es que ellos quisieran hacer algún comentario. Santiago. Perdón, era sobre... Su pregunta estaba relacionada si es que la señora de Cao tenía un poder absoluto y si se había irradiado hacia otros sitios. Ya. Bueno, yo tengo con respecto al tema de que ella había sido gobernante, tengo otra propuesta, ¿no? Pienso que ella ocupó otro rol en la sociedad Moche, ¿no? Y estaría vinculado más con el tema de una probable relación, ¿no? A nivel de divinidad, ¿no? Por el hecho de que se encontraba asociada a una gran cantidad de objetos relacionados con la producción textil, ¿no? Entonces, la propuesta de ella como mujer gobernante, ¿no? La viene planteando Régulo, y creo que es el más indicado a responderle. Disculpen que no estuve en esos últimos minutos.
no he escuchado la ponencia del doctor Gabriel Prieto, pero yo quiero debatir varias cosas que indicó el doctor Uceda. Y justamente este coloquio internacional es para eso, para debatir, intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos. Él habló de la secuencia constructiva de la Huaca La Luna y del complejo arqueológico El Brujo, básicamente de la Huaca Cao Viejo. Él plantea que hay 3 fases constructivas según su enfoque. Es verdad que hemos venido desde a partir del primer coloquio que ellos organizaron sobre Moche, propuestas y perspectivas, empezamos a plantear 7 fases constructivas. Después fuimos cambiando porque eso es parte de la investigación, como ellos también cambiaron. Hoy tenemos nueva información y conocemos que Huaca Cao Viejo tiene 5 edificios superpuestos muy bien fundamentados, en contraposición a lo que ha indicado el doctor Uceda, que tiene 3 según su visión o su enfoque. Y lo interesante de esta superposición de 5 edificios, ¿cierto?, es que tiene asociación con tumbas que hemos encontrado. Y dentro de las tumbas están los estilos cerámicos. Y los estilos cerámicos corresponden directamente a la secuencia que planteó don Rafael Larco Oile en la década de los 40. Es decir, tenemos para el segundo edificio la tumba de la señora de Cao con cerámica Moche 1, ¿cierto?, y algunos estilos de cerámica atípicos, como ustedes han podido ver en las fotografías. Eso asociado al segundo edificio. Asociado al tercer edificio, que tiene el tercer edificio más un remodelamiento de acuerdo a la superposición de pisos, porque claramente se habló acá de que hay remodelamientos. Efectivamente, cada etapa o cada edificio tiene sus remodelamientos en Huaca Cao Viejo. Ahí encontramos otra tumba, una tumba que fue hecha bajo el piso de los recintos coetáneos al patio superior, y es la tumba que yo presenté en una fotografía, que es una tumba superpuesta, una primera, que llamémosle el edificio C1, que es la tumba pintada con 48 personajes, muy bien de acuerdo, que sería la segunda tumba para Moche después de la tumba de la mina, pintada. Y ahí se encontró posiblemente, por los restos estaban removidos en el segundo entierro, una mujer más importante que la que estaba encima. La que estaba encima era una anciana de 60 años, acompañada de una adolescente, aparentemente estrangulada. No encontramos la soguía, pero aparentemente por la comparación con lo de la señora de Cao, y lo mostré en las láminas, y eso está asociado al edificio C. Al edificio, al tercer edificio. Al cuarto edificio no hemos encontrado ninguna tumba, porque este es un edificio de una transformación integral de todo el templo mayor, y justamente es la respuesta a la crisis que ocurrió en el año 600 después de Cristo, este gran aluvión del que hablan los arqueólogos, y que muchos se confundieron y se siguen confundiendo hasta ahora, que piensan que en los 600 se acabó la sociedad Moche o colapsó la sociedad Moche, y eso es totalmente falso. Hay fechados radiocarbónicos que están indicando que los Moches están viviendo hasta los 700, 750, 800, hasta incluso hay 850 después de Cristo. Entonces esto cambia notablemente el enfoque de la vida de los Moche, ¿cierto? Ahora, hay una tumba que encontramos asociado al quinto edificio, y es la tumba desenterrada, que fue todo un misterio para nosotros, para el mismo Pancho Vice, todo un sacrificio de excavación durante 7 meses, y finalmente encontramos la tumba vacía. No estaba el individuo, no estaban sus ornamentos, no estaban sus ofrendas y otros elementos que estaban removidos, manipulados, entre ellos restos de seres humanos. Entonces, para mí, está bastante claro la secuencia ocupacional de la Huaca Cao Viejo, que tiene 5 edificios superpuestos correlacionados con los estilos de cerámica asociados a las propias tumbas. Entonces, esto está clarísimo y lo puedo repetir. Hay un templo, un primer templo, cuyo patio superior tiene pilastras pintadas con representaciones del IFES,
esto se sepulta totalmente y se sepulta todo el edificio en su integridad. Segundo edificio es el de los muros de las rayas mantarrayas, de los lifes, del decapitador, el recinto esquinero, que seguramente muchos de ustedes conocen. Eso se sepulta totalmente, empieza el tercer edificio, que tiene estas dos fases o estos dos pisos. El primer piso estaba pintado de blanco totalmente, y sobre eso viene lo que llamamos el cuarto edificio, que es un remodelamiento que nunca se concluyó, porque fue un trabajo corporativo en respuesta a la crisis del fenómeno, los cambios climáticos que ocurrieron alrededor de los 600 después de Cristo. Y luego viene la última fachada, y a eso quiero referirme. La última fachada es la misma que concuerda con la fachada de la Huaca de la Luna. Es lo mismo, no hay variaciones, es similar. Incluso el patio superior, tanto de la Huaca de la Luna como de la Huaca Cabo Viejo, tenía las representaciones del dios de la montaña. Exactamente igual que en la Huaca de la Luna no está, eso ha sido totalmente destruido, pero en Cabo Viejo hemos podido encontrar un muro colapsado, y cuando hicimos la reposición del muro, nos encontramos que exactamente estaba el dios de la montaña, que es una representación que ellos ya habían encontrado en las fases anteriores. Entonces, estamos hablando de esta, sí, un ratito, en realidad tengo mucho por hablar, pero bueno, ahí termino en todo caso y seguiremos debatiendo. Solamente de repente, antes de dar la palabra al doctor Uceda, hacer un comentario muy puntual. Este coloquio puede ser la oportunidad para presentar los datos, ¿no? Y creo que también es importantísimo en avanzar en la presentación de la información, en la publicación de los datos. Creo que es otro tema bastante de una necesidad a gritos, que ir presentando los datos para que a partir de ahí los diferentes investigadores puedan conocer el detalle, y la discusión que se puede generar como esta mañana es a partir de la presentación de esa información que a veces no se la presenta. Hacerle una pregunta a Régulo, quizás después lo podamos comentar, es si su propuesta, este penúltimo edificio, el B, es una gran remodelación producto del Niño. ¿Por qué esa discordancia? Porque el edificio A, el último de la Huaca, está coincidiendo con el fenómeno del Niño 650. ¿Qué pasó con esta sociedad de CAO que van a copiar un elemento que está abandonándose en las Huacas de Mochi? Queda, en todo caso. No hay ningún segundo evento. Al final del tercer edificio hemos encontrado sobre las terrazas de la plataforma de la fachada principal y en otro sector de la Huaca Cabo Viejo grandes capas de sedimentos, grandes capas que no lo habíamos encontrado en ningún otro edificio o sobre los pisos. Y si estamos hablando de un evento climático muy fuerte que ha tenido como una consecuencia incluso de una sequía de 30 años en los Andes, es que estas las grandes lluvias que ocurren. Parece que se están confundiendo las cosas. Habría que chequear un poquito más la misma información, el dato de campo, y realizar un buen estudio sobre la superposición de los edificios. Pero esto, lo que acabo de decir, está publicado, por si acaso, en la revista Quina de la UPAO, en los últimos 2 números. Bien, de repente, solamente para el comentario, creo que últimamente se está hablando de estos niños, no solamente del niño de 600 años, sino que hay otros niños que están incluso llegando a 700, 800 años. Entonces, que pueden estar involucrados en este tema del Moche tardío. Entonces, siempre los arqueólogos están hablando de un solo evento que cambiaría un poco la estructura política de la sociedad Moche, pero creo que en la Huaca de la Luna ustedes tuvieron un corte donde para la construcción de la Huaca del Sol, sobre todo, que podría ayudar. Entonces, sí que... No, en realidad eso también ha sido publicado en varios artículos. Nosotros hemos encontrado a lo largo de toda la historia y toda la arquitectura y todas las fases evidencias de fenómenos del Niño. No hay una. Y es que es un fenómeno cíclico, cada 25 o 30 años. Por lo tanto, arqueológicamente, lo que sucede es que el 600 está amarrado con cambios políticos, con otro tipo de eventos que por lo menos desde la lectura que hemos presentado en varios coloquios, es que está viendo el cambio de estructura sociopolítica. O sea,
Hace algunos años se dijo que el fenómeno del Niño del 600 era el colapso de la sociedad mochica. Sin embargo, no es así, pues. Lo que cambió y qué colapso ha habido es el colapso de un modelo político, de un Estado teocrático, y que después va a ser hacia una búsqueda al final de Moche, hacia otro modelo que nunca lo lograron los Moche, y casi 150 años se pasaron en esa búsqueda, y eso es, para nosotros, está correlacionado con fechas, con el Templo Nuevo y con el último edificio de Huaca del Sol. Eso es la lectura que tenemos de fechas y correlación de datos en nosotros. Regulo. Sí, algo breve nada más. Yo hablé solamente de ese edificio, pero si nosotros comprobamos en Cabo Viejo, efectivamente, desde el primer edificio hay la evidencia de fenómenos censo o de fenómenos del Niño. Es cierto, es cíclico, de eso no me he referido. Ahí existe, tanto que las paredes desde el primer edificio se encuentran con chorreras de lluvias y sedimentos menos gruesos sobre los pisos. O sea, esto ha sido recurrente y ahí nace una discusión que va a seguir en el tiempo, y estamos discutiendo con ellos también este tema, que es, ¿por qué cambian los templos? ¿Por qué transforman los templos? ¿Por qué se cubre un edificio anterior? Según nuestra hipótesis que estamos manejando, es precisamente debido a las causas que ha tenido el fenómeno del Niño, a la incidencia que ha tenido en la arquitectura de cada edificio. Entonces, no a cambios políticos ni otra cosa. O sea, tan fuertes han sido estos niños que han ocasionado, ¿cierto?, la destrucción de terremotos. No estamos contando los terremotos. Por ejemplo, al final del segundo edificio hay un terremoto terrible, desastroso. Este habría sido el terremoto más fuerte que ocurrió en el primer milenio de nuestra era, seguro sobre 8, y que implicó tapar totalmente el segundo edificio para construir el tercero. Bien, si en el público hay otra pregunta, sí, por favor. Voy a contestar a su pregunta y quería entrar también a ese punto de debate. En la última ocupación, los dos edificios son similares, tienen las mismas representaciones en la fachada principal, y mi colega Santiago Uceda habló que había un control político nacido en Huacas del Sol y la Luna hacia el norte, que es una vieja tesis que se estuvieron manejando hace 30 años, ¿cierto? Que cuando no se había hecho excavaciones en ningún otro sitio, todo lo que se conocía era sobre la Huaca del Sol, la Luna, o la Luna específicamente. Pero en los últimos años, en los últimos 27 años que estamos excavando, conocemos el Brujo, la Huaca Cabo Viejo, se conoce la Huaca de Dos Cabezas, se conocen muchos otros sitios que nos da, ¿cierto?, una visión mucho más general del tema. Cuidado con estas categorías o conceptos que estamos manejando, porque aparentemente da la impresión de que en la época Moche temprano hay una adhesión entre los dos valles, el Valle de Chicama con el Valle de Jetepe, que por eso que se parecen los artefactos, por eso que se parecen muchísimas otras cosas, tanto que indican que la señora de Cao habría venido a enterrarse a la Huaca Cabo Viejo. Bueno, hay que repensarlo. Pero lo que le quiero decir finalmente es de que el arte mural de la Huaca Cao Viejo, en su totalidad, todo ese frente principal, estuvo mucho mejor elaborado que la Huaca, o que el frente de la Huaca de la Luna. Y me remito a las evidencias. Si uno dice que es capital, en la capital tenemos que tener lo mejor, los mejores artistas, los mejores
artesanos. Entonces, ¿de qué capital estamos hablando? Estamos hablando, probablemente, yo estoy pensando y repensando cada mes, porque es parte de la investigación, de que más bien el Brujo sí ha sido la capital en épocas tardías, en la fase 4. Y su satélite fue la Huaca de la Luna. Bien, ¿hay otra pregunta del público? Sí, por favor. Una pregunta, entonces, de acuerdo a lo expuesto, ¿cuál fue la función que cumplió CAO? Están diciendo que, por ejemplo, las mismas pinturas murales aparecen también en la Huaca de la Luna. Hay entonces, se puede decir que es una subsede. ¿Por qué fue CAO entonces? ¿Por qué cumplió esta función? ¿Por qué hay un poder justamente de mujeres allí? Y si lo están asociando justamente con Jequetepeque. Ahora, otra pregunta más. No recuerdo quién de ustedes justamente estaba hablando de que cuando hacen el fechado de radiocarbono de uno de los elementos vegetales, parece que era la solía, creo, data de otro tiempo diferente de los restos de la dama de Cao. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay estas dos dataciones distintas? Gracias. Su pregunta está un poco confusa porque tiene varias líneas, ¿cierto? Pero el tema de las mujeres, por ejemplo, de tumbas de mujeres muy bien registradas, están en Cao. Las muestras, las fotografías que yo mostré de estas dos tumbas superpuestas, más de la señora de Cao, inclusive otras tumbas que encontramos en la esquina interior sur-oeste del segundo edificio, del cual hemos escrito, creo yo, en el segundo coloquio que organizó el proyecto de la Huaca del Sol y la Luna, sobre Moche también, y donde damos fe de un hallazgo sui generis, porque hay estilos de cerámica atípicos, que no lo habíamos visto y no lo presenta Larco Oile ni otro investigador, de tal manera de que no podemos decir si las mujeres gobernaron o estuvieron presentes solamente mujeres en esos templos. La naturaleza de esta estructura, según mi opinión, no eran palacios. Palacio es un concepto europeo que no debe ser aplicado para acá, para empezar. Dos, de que eran templos por excelencia, porque si uno excava los diferentes recintos de la plataforma superior, los muros están pintados de blanco, los pisos pintados de blanco, las pilastras pintadas de blanco. ¿Y qué significa tener un recinto totalmente pintado de blanco? ¿A qué se asocia? Se asocia a temas espirituales, de culto, de religión. No estamos hablando de áreas domésticas. Nunca cocinaron en estos templos. Nunca vivieron en estos templos. Vivieron fuera de los templos. Y entonces ahí entramos a otro tema de discusión, que es la naturaleza de los sitios arqueológicos. Por un lado hay una corriente que dice que eran centros urbanos, ciudades, siempre mirando la parte occidental, y por otro lado decimos nosotros que han sido exclusivamente centros ceremoniales. Por ejemplo, Pachacámac. Yo tuve la oportunidad de excavar 10 años en Pachacámac. Pachacámac ha sido, sí, se comporta como una ciudad religiosa por naturaleza, donde había mucho peregrinaje al sitio donde estaba la divinidad Pachacámac. Pero ¿qué encontramos en Pachacámac? Encontramos los mismos elementos que el doctor Uceda encuentra en el centro urbano de Huacas del Sol y la Luna. En Pachacámac encontramos centros de producción artesanal, encontramos calles, acueductos, depósitos en cantidad. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente llegaba, de acuerdo al calendario ceremonial, se reunía no sé pues cuánto tiempo, ¿cierto? Pero algo que decían antes, no sé quién, aquí se refirió, creo Gabriel, es que aprovechaban esas ocasiones para el intercambio de productos. Por eso producían. Y entonces estamos hablando de dos enfoques diferentes
Y a mi parecer, esto empieza desde el precerámico. Entonces hay que ir un poquito más allá, a seguir debatiendo y discutiendo, ¿no es cierto? Y ver verdaderamente la naturaleza de estos sitios. Para mí, centros ceremoniales por excelencia. Bien, podemos seguir discutiendo más, creo que los organizadores por el tiempo es bastante difícil continuar. Queremos agradecer a doctor Santiago Uceda, a Gabriel Prieto, quienes han participado en esta mesa, y creo que la discusión continúa, ¿no? Recién estamos empezando, estamos abrigándonos recién, y gracias por su atención.